No sé para qué los guardo, ¿no? Como que guardo la esperanza de que en algún momento sigan funcionando. Bueno, muy bien. Vamos a dibujar en este guía gris, así que nos vamos a poner las pilas. Un segundito, ustedes cuéntenme si se ve. Espera que voy a fijar. Se ve mucho, me parece, el reflejo, ¿no? A ver, dame un toque. Porque estoy puesta de otra forma. Se ve el reflejo de... Esperen que voy a bajar acá. Ahí está. Bueno, se ve la ventana, pero díganme ustedes a ver si se ve bien o no. ¿Sí? Me pareció que estaba bueno tener la ventana bien abierta, así teníamos, hoy que no teníamos sol. Pero bueno, cuéntenme si se refleja mucho, corro el pizarrón. ¿Sí? Un poco, bueno, profe. Es bien, ¿sí? pero en medio se refleja un poco. Ah, no, para mí no. No se ve Puede, nada, ¿no? Bueno, sí, entonces denme un toque. Denme un de la toque, ventana. que me voy para el día. Denme un segundo. Está bien. Sí. Entonces ahora nos corremos para acá. Hacer un movimiento de todo. Esto lo tiro por allá. En la habitación de la hija de mi marido, que en general suele ser un quilombo, así que les pido disculpas, pero es la habitación más tranquila de la casa. Así que me recibo. Bueno, espérenme que traigo esto por acá. Todo sea porque se vea bien el pizarrón, que es lo más importante. Bueno, a ver. Ah, esto es otra cosa ahora, ¿no? Me parece que sí. Ahora sí está perfecto, profe. Ah, ahora sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, ahora acá tengo el borrador. Bueno, entonces, estamos hablando sobre la regulación de esta subunidad alfa S, ¿sí? Entonces, si quieren, la dibujamos sobre el alfa S, no, sobre la alfa, porque todas las alfas se regulan de la misma forma, pero vamos a dibujarlo sobre el alfa S si quieren, y después entonces comentamos. A ver si se ve. Sí, está muy bien, perfecto. Bueno, acá habíamos dibujado la clase pasada un receptor cualquiera, no importa, total. A nosotros lo que nos importa es que este receptor estaba acoplado a proteína GS. Muy bien, lo habíamos dibujado de esta forma, ustedes dibujen como quieran. Ahí está. GP, ¿va? Entonces lo que habíamos dicho es que toda esta es la proteína GS, está formada por 3 subunidades, la subunidad alfa S es como la que más nos importa de todo esto, y es la que cambia conformacionalmente cuando recibe la señal a través del receptor, como sé que acá se unió su ligando, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué sucedía? El GDP se va, dijimos que es un reemplazo lo que sucede acá, y lo que entra es GTP, ¿está bien? Estoy haciendo en forma simplificada. Entonces, no pensemos que lo que está sucediendo acá es una fosforilación, ¿sí? Porque ustedes me van a decir, desde el GDP puedo pasar a GTP agregando el linfofato. Bueno, no es lo que está pasando acá, ¿sí? Dijimos, el GDP se desprende de la subunidad alfa y se mete el GTP. Estamos bien, ¿no? Muy bien. Entonces habíamos dibujado la subunidad alfa, bueno, a ver si me sale así, alfa S con el GTP. Bueno, dijimos que esta es la forma activa de la subunidad alfa, la hacemos como brillar, y estimulaba a la adenilatociclasa, ¿sí? Toda una cascada de eventos. Bueno, dijimos, esta parte de la subunidad alfa S es una parte importante porque ella misma tiene capacidad de regularse, ¿sí? ¿Y cómo sería esto? Bueno, pensemos lo siguiente. Si la subunidad alfa S tiene unido GTP, la subunidad está activa, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer para inactivar la subunidad alfa S? Tendría que tener unido GDP, ¿está bien? ¿Sí? Nosotros cuando partimos con el GDP, la subunidad alfa S estaba como apagada. Entonces, si yo quisiera apagarla, esta subunidad alfa S que tiene unido GTP, lo que tendría que hacer es convertir este GTP en GDP. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lo que estoy diciendo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, la subunidad alfa S tiene una actividad enzimática, que no nos va a servir de acá en adelante. No, tiene actividad enzimática para ella misma.
¿Y cuál es la actividad enzimática que tiene? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Actividad enzimática GTP-ASA. GTP-ASA. ¿Qué corno significa esto? Significa que la subunidad alfa S puede hidrolizar GTP. ¿Qué significa hidrolizar GTP? Pasar el GTP a GDP, ¿sí? Y que se le vaya un fosfato, por supuesto, ¿no? Recuerden que el fosfato cuando se va como fosfato inorgánico, por eso le pongo la I chiquitita, no sé si se ve bien, ¿sí? Entonces, esta subunidad alfa S tiene unido GTP y está activa. Y así va a durar unos milisegundos, pero esos milisegundos son importantes para estimular a la amilatociclasa. ¿Cómo hace este sistema para autorregularse, para apagarse a sí mismo? Activa esta actividad GTP-ASA que tiene. Entonces, ¿qué le pasa a mi subunidad alfa? Como se hidroliza este GTP, mi subunidad alfa se convierte, sigue siendo alfa, por supuesto, eso no lo modificamos, pero ahora, como se fue un fósforo inorgánico, porque se activó la actividad GTP-ASA, ahora lo que me queda unido es GDP, ¿sí? Ahora sí, este GDP provino de este GTP, ¿sí? Ahora sí que este viene de este. ¿Sí? En esta primera situación yo le digo, este no vino de este, ¿sí? O viceversa, o este no vino de este. Acá lo que hubo es un reemplazo, entró una molécula y salió otra, ¿sí? Acá lo que les digo es que esta es la misma molécula, pero que le sacamos un fosfato. Acuérdense la estructura, se las dibujé la clase pasada, yo no me voy a detener en esto porque nos vamos a atrasar mucho, mírenlo en casa tranquilos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el GTP y el GDP? Un solo fosfato y es el fosfato del extremo, de la punta. Entonces, esta actividad GTP-ASA intrínseca, actividad enzimática intrínseca tiene. Intrínseca porque la tienes la misma subunidad alfa, ¿no? Esta actividad enzimática intrínseca que tiene la subunidad alfa de GTP-ASA, lo que hace es hidrolizar GTP, corta GTP. O sea que este GTP que tiene unido y la mantiene activa, cuando se activa esta actividad GTP-ASA, el GTP se convierte en GDP. ¿Y qué le pasa a la subunidad alfa S cuando tiene unido GDP? ¿Qué le pasa? Se inactiva y vuelve. Inactiva y vuelve a unir. Exacto. Así, inactiva como está, se vuelve a unir con beta gamma que andaban volando por ahí. ¿Se acuerdan que dijimos que beta gamma no nos interesa? Pero se vuelve a unir porque ahora la estructura da para que estén juntitas de nuevo y volvemos al punto cero. ¿Se dan cuenta cómo esto es maravilloso? ¿Cómo se autorregula todo esto? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿solamente la subunidad alfa S se regula así? No, se regula la alfa I de la misma forma, también tiene actividad GTPA, también se autoapaga, y también la alfa Q que la vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Está bien? O sea que las tres subunidades alfa que hemos visto, que corresponden a las tres proteínas G, se autorregulan de esta forma las tres de la misma manera, ¿sí? ¿Está bien? Todas activan, porque me van a decir, bueno, pero en cuanto tenés unido GTP, ¿activás esta GTP-ASA? No, inmediatamente no, porque si no la subunidad alfa S no se prende nunca, ¿no? Entonces de repente pasan unos milisegundos entre que yo tengo la subunidad alfa S con el GTP, puedo estimular a la latociclasa, pero al ratito la subunidad alfa se apaga, ¿sí? Entonces, no es que corto la señal indefinidamente, porque yo voy a seguir teniendo, digamos, no de esta misma molécula, sino de un montón de receptores de estos que están en la membrana y que tienen activados un montón de sus proteínas GS, ¿sí? Entonces, piensen que lo que sucede acá son como pulsos de estimulación, no es una cosa continua, sino que es pulsos, prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago, ¿sí? Así permanentemente. ¿Dudas de esto? Yo sé que a veces cuesta un poquito, ¿no? El tema de acostumbrarse a esto, pero ¿dudas sobre esto? ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Sí, estamos bien. Bueno, la tengo a Ana Paula que mueve la cabecita, la veo a Natalia, la tengo a Agata que me dice sí, ok, a Ludmila yo no la tengo, después el resto no los veo, ¿sí? Así que si me dicen que está todo bien, seguimos, ¿sí? ¿Está bien? A Ludmila, gracias. Bueno, muy bien. ¿Estamos bien entonces con esto? Todas las subunidades alfa, la S, la I y la Q,
se autoapagan de la misma forma, se autorregulan de la misma forma, con esta actividad intrínseca GTPase, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este GDP que tengo acá, ¿no? Que va a ser el mismo que ahora en la segunda ronda va a ser este, ¿sí? ¿Está bien? Cuando yo vuelva a recibir señal, se va a volver a desprender y se va a meter otro GTP. Y así se va a volver a hidrolizar este, generar GDP, otra vez se va a desprender y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, muy bien. En particular, en la cascada de la proteína GS, hablamos del MP cíclico, ¿sí? No les voy a decir para la proteína GI, porque la proteína GI inhibe la producción de MP cíclico. ¿Estamos bien, no? ¿Con eso? Sí. Si inhibe la adenilato ciclasa, no se produce MP cíclico, ¿no? Entonces, a ver si me entra todo en el mismo pizarrón, así ya se los dejo. Me corro un toque para acá. Recuerden que la adenilato ciclasa utiliza ATP como sustrato y genera AMP cíclico. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hace el MP cíclico? Activa la PKA. Y la PKA va a ir a fosforilar, dijimos, enzimas del metabolismo, que ya las vamos a ver para la segunda era, y activa un factor de transcripción que se llama CREB. Por lo tanto, también tengo la capacidad de poder favorecer la transcripción de ciertos genes que van a tener que ver con enzimas del metabolismo, seguramente, pero es transcripción génica, ¿sí? Por un lado, esta PKA, si activa enzimas del metabolismo, eso es regulación covalente. Recuerden, el agregado del glifosfato es regulación covalente, ¿sí? Sin embargo, lo que hace sobre CREB, bueno, es fosforilar, y CREB es el que favorece la transcripción, por lo tanto, eso es inducción génica, ¿sí? Muy bien. Bueno, pero les decía que el segundo punto de control, que es muy importante, es en cuanto a la cantidad de MP cíclico, ¿no? Porque les digo, digamos, el MP cíclico, una vez que se produce, es una molécula que no es que haya que activarla. No, el AMP cíclico, una vez que está producido, es un regulador alostérico, con lo cual se une a la PKA y la estimula, la estimula, la estimula. Entonces, yo puedo cortar, supónganse que yo corto esta señalización por esto mismo que vimos recién, o ya no tengo ligando. Supónganse que yo ya no tengo ligando, ¿sí? Todo esto se corta, buenísimo. No produzco más AMP cíclico, pero el AMP cíclico que ya estaba hecho va a seguir estando en el citoplasma y va a seguir estimulando la PKA. Entonces yo tengo que hacer desaparecer el AMP cíclico para cortar la señal. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Está bien? Si yo quiero que ya la PKA no funcione más, tengo que hacer desaparecer esta molécula. ¿Está bien? Entonces, una forma de hacerla desaparecer, me van a decir, bueno, una de esas es que se apague la subunidad alfa S. ¿Está bien? Si se apaga esta, la adenilato ciclasa no se activa y no produce más. Entonces, está bien, no produzco más, pero el AMP cíclico que ya está hecho, ¿qué hago con él? Lo tengo que degradar de alguna forma, ¿sí? Entonces acá viene, obviamente, otra enzima. Y quiero que la agreguemos a nuestro diccionario. ¿Se acuerdan que les dije que hagamos un glosario de las enzimas? Porque acá viene el quilombo. Esta enzima, la famosa PDE, se llama fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa. Fosfo, la P, ¿no? Fosfodiesterasa. ¿No? ¿Qué corno hace la fosfodiesterasa? Bueno, la fosfodiesterasa va a romper el enlace fosfodiéster. ¿Cuál es el enlace fosfodiéster? Le va a romper el ciclo al MP cíclico. ¿Se acuerdan dónde estaba el rulo? Mírenlo si no en el cuaderno, ¿sí? ¿Se acuerdan que el MP cíclico tenía un rulo? Bueno, eso es un enlace fosfodiéster, ¿sí?'¿Qué hace esta fosfodiéster asa? Corta el rulo. Entonces, ¿en quién convierte el AMP cíclico? En 5'-AMP. ¿Quién es el 5'-AMP? Justo lo hablamos hoy. El lineal. Y el MP, el 5'-AMP, el que es lineal, ¿no puede estimular a la PKA? No, no la puede estimular. No es regulador alostérico, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, entonces, como les decía, un segundo punto de control. Cuando yo necesito que la PKA no se prenda más, que no esté más activa, necesito hacer desaparecer el AMP cíclico, ¿sí? Entonces, una opción es tener activa esta fosfodiesterasa. Es una enzima específica que degrada nucleótidos cíclicos, como el AMP cíclico, ¿sí? La fosfodiesterasa se encarga entonces de eliminar nucleótidos cíclicos, ¿sí? De eliminar segundos mensajeros, ¿no? Entonces, la fosfodiesterasa rompe el enlace fosfodiéster, que es el rulito que tiene el AMP cíclico, ¿no?
y lo convierte en AMP lineal. No es que lo rompe todo el MP, ¿no? O sea, no es que le saca la ribosa por un lado, la adenina por otro, no. El nucleótido queda entero, lo que pasa es que lo que no tiene es la parte circular del cíclico, ¿sí? ¿Está bien? Por lo tanto, si el MP es lineal, yo ya corté la señal, porque el MP lineal no regula la pKa. Entonces, la verdad es que como la pKa no reconoce la MP lineal y la pKa no encuentra más el MP cíclico porque ya bajó, gracias a esta fosfodiesterasa, ya disminuyó mucho, con lo cual la pKa no la puedo prender. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien habilitó el micrófono para preguntarme algo? ¿No? ¿Estamos bien? Esta es una nueva enzima, entonces fíjense que cómo vamos tirando, yo les contaba que las enzimas estaban en todos lados, bueno, fíjense cómo realmente están en todos lados. Entonces, enzimas nuevas que hemos visto, bueno, la subunidad alfa S no la veíamos como una enzima, pero tiene actividad enzimática GTPasa, corta GTP, y convierte el GTP en GDP otra vez. Y enzima nueva que hemos visto, fosfodiesterasa, no confundamos con la fosfatasa, por ejemplo, ¿no? La fosfatasa retira fosfato, dijimos. Retira fosfato, es lo contrario de una quinasa que agrega fosfatos. La fosfodiesterasa es una enzima entonces que degrada los nucleótidos cíclicos y convierte el AMP cíclico en AMP lineal. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, esta es otra forma de cortar la cascada de señalización. ¿Estamos bien? ¿O ya se quieren pegar los chicos? Sí, Rumi. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Bueno, esta fosfodiesterasa va a ser útil solo en la cascada de la proteína, a ver, por lo menos de las proteínas G que estamos hablando, ¿no? De la proteína GS. ¿Por qué? Porque es la única donde aumenta el MP cíclico. La proteína GI disminuye el MP cíclico, con lo cual acá la fosfodiesterasa no es necesaria, digamos. Y ahora vamos a ver que la proteína GQ no tiene nada que ver con el MP cíclico, ¿sí? Así que la verdad es que la fosfodiesterasa toma mucha relevancia en la cascada de la proteína GS, ¿no? La que me aumenta el AMP cíclico. Entonces la fosfodiesterasa es una forma que yo tengo de apagar, o sea, por lo menos de regular esta cascada. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Profe, Señora. entonces tiene esas dos formas de regular la proteína GS, esa por esa actividad enzimática de la subunidad alfa S y por la fosfodiesterasa. Perfecto. Si estuviéramos hablando de las otras, de la proteína GI y de la proteína GQ, su forma de regularse es a través de esta nomás, ¿no? Dijimos ahí al AMP cíclico no, pero el resto también se regula de esta forma, ¿sí? ¿No? Entonces, si ustedes después quieren hacer dibujitos en casa, vieron que en la clase pasada hicimos la cascada de la proteína GS por acá y la GI por acá. Si quieren hacer la subunidad alfa I que se inactiva por su actividad GTPasa, como para que les quede bien en la cabeza que también tiene GTPasa, lo pueden hacer así. Ven que en las dos hay esta regulación, ¿sí? A ver, acá me dicen, a la subunidad alfa, ¿quién la regula? Alfa S, ¿quién la regula? Se regula ella misma. No hace falta que lo regule nadie. Para que se active la actividad GTPasa se prende un ratito después de que se activa, ¿sí? Sí, no hay nadie que la regule, Iván. Está bueno, o sea, uno puede pensar, bueno, pero esta no será que alguien le tiene que dar una señal, no, ella misma se da la señal, ¿sí? Es como que la actividad GTPasa se prende un toque después, que un toque después para nosotros quizás, como les decía, ¿no? No sé, es un milisegundo o es un segundo, y de repente es un montón de tiempo para que esta molécula así activa estimule a la toxiclasa, ¿no? Todo esto como sucede tan rápido, los milisegundos ahí son como muy importantes. Bueno, muy bien. Vamos con la proteína GQ, que les contaba que no tenía nada que ver con esta, nada que ver. Vamos a verla en detalle. Profe, pero una última consulta. Sí, obvio. Entonces, el único caso que ocurre una desfosforilación es solo en la actividad enzimática de esa proteína o de esa subunidad alfa S. Para. ¿En dónde me decís? La desfosforilación. Acá decís, esta GTPasa, sí. Bueno, sí, ojo con eso porque, a ver, acá lo que estamos hablando no es una, está bien, vos lo mirás así y vos decís, bueno, acá lo que está sucediendo es una desfosforilación porque se va un fósforo, ¿no? Pero en realidad,
Quizás no es el mismo concepto. Igual, no, digamos, no está, bueno, sí, no está mal que lo piensen así. Ya está, no los quiero enroscar. No es exactamente lo mismo, pero ya está, sí, piensen que es como una desfosforilación, ¿sí? Quizás la forma más fácil de verlo, es decir, esta GTPasa hidroliza GTP. Hidroliza quiere decir que lo corta, ¿sí? Lo corta con agua y separa un fosfato, ¿sí? Porque la desfosforilación implica otra enzima y en realidad la reacción es un poco distinta a esta hidrólisis que les estoy contando. Pero la verdad es que sí, si ustedes lo quieren ver como que acá se desfosforila, no sé, me parece que es complicarle si no al divino botón. Si quieren pensarlo así, lo pueden pensar así. No estamos. Gracias. De nada. Mauricio, la fosfodiesterasa corta el enlace, la terminación asa me dice que es una enzima. Fosfodiéster, ¿qué es fosfodiéster? Es un enlace, es el enlace cíclico que tiene el AMP cíclico, con un fosfato. ¿Se acuerdan que el único fosfato que le queda forma un ciclo? Bueno, eso es lo que corta. ¿Sí? ¿Todas las proteínas G se autorregulan? Sí, por eso les decía, las unidades alfa, la S, la I y la Q se autorregulan con esta actividad GTPase, sí. Primer mensajero es el ligando y el segundo es el MP cíclico, que exactan a Julia, ¿sí? La fosfodiesterasa degrada nucleótidos cíclicos, segundo mensajero, sí. Les hablo en plural, porque el MP cíclico no es el único nucleótido cíclico que hay en realidad. Después les voy a mostrar, cuando veamos óxido nítrico, si llevamos esta clase, si no la clase que viene, que está el GMP cíclico, ¿sí? GMP cíclico. Y él es segundo mensajero también, pero él estimula una enzima que se llama PKG, ¿sí? Así que, pero también es un nucleótido cíclico y también tiene que ser degradado con una fosfodiesterasa. Y eso les va a venir bien porque cuando vean el caso clínico de sildenafil, que tiene que ver con eso, van a ver la utilidad de esa fosfodiesterasa, ¿sí? A ver, la fosfodiesterasa transforma el AMP cíclico en AMP lineal, exactamente, en el 5'-AMP, y así inactiva, claro, y así como vos estás degradando el AMP cíclico porque lo estás convirtiendo en lineal, esto se hace cada vez más bajito. Y no tenés con qué estimular a la PKA, porque el AMP lineal no regula la PKA, ¿está bien? ¿Sí? Ahí está, perfecto. ¿Está bien, Mariana? Sí. Okay. Bueno, listo, vamos con la proteína GQ. ¿Está claro esto? Sí, igual por las preguntas que veo que están como bastante conectadas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Seguimos. Yo tengo una pregunta. La TPA, la PK, ¿tiene la función de fosforilar algo o solo va a activar la PK y listo? No, la clase pasada lo vimos. La PK fosforila enzimas del metabolismo y acreo, que es un factor de ¿sí? Así, eso gracias. lo terminamos en la clase pasada, ¿sí? Así que si quieren continuar esta cascada, pueden copiar lo que vimos la clase pasada, ¿no? Al final de todo. Gracias. Yo no lo puse porque así economizamos tiempo, ¿está? Bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, por ahora nos estamos focalizando mucho en las cascadas, en esta secuencia de eventos, y después vamos a entender cuándo quiero que esté prendida la PKA, cuándo quiero una enzima fosforilada por la PKA y cuándo no, ¿sí? Así que no se preocupen, si por ahora eso queda medio pendiente, ¿sí? Porque no nos estamos metiendo en ese tema. Bueno, vamos a hablar de la proteína GQ. Bueno, vamos a dejar ahí la membrana plasmática, como siempre. Entonces, así como les dije, los receptores que actúan a través de proteína GS, los que están acoplados a través de proteína GS, siempre van a estar unidos a una proteína GS, los que están siempre unidos a proteína GI siempre van a funcionar de la misma forma, y por supuesto que los que están unidos a proteína GQ siempre van a tener una proteína GQ adosada, ¿sí? Entonces vamos a dibujar otra vez un receptor. Otra vez, esto es un receptor. Y vamos a dibujar ahora la proteína GQ, ¿sí? Ponemos arriba cascada de la proteína GQ. Somos más ordenados. Cascada. Recuerden que pi es proteína, ¿sí? Proteína G. ¿Está? Muy bien. Bueno, dibujamos la proteína G, que ya sabemos, como cada uno la dibuja como quiere, su unidad beta, gamma, su unidad alfa, y ahora le pongo la Q chiquitita, ¿sí? La Q chiquitita, para que esta subunidad esté apagada, tiene que tener unido GDP, como siempre, ninguna diferencia con la proteína GS.
Esperen que voy a continuar la... Bueno. Bueno, la verdad es que la activación de la proteína GQ es exactamente igual a la proteína GS y es exactamente igual a la proteína GI, ¿sí? Tiene que venir el ligando, como siempre, ¿no? Solamente en presencia de ligando es que yo logro este sacudón, este cambio conformacional, ¿sí? Y que me termina afectando a la proteína G que tengo ahí pegadita, que tengo asociada. Sacamos el GDP y unimos el GTP. Todo esto es la misma historieta, ¿eh? Puta, sale GDP, GTP. ¿Ah? Entonces, está bien si dibujo directamente la subunidad alfa. Beta gamma no la dibujo, ¿sí? Así no hago lío en el pizarrón, porque ya vamos a tener que dibujar un par de cosas. Así que lo que voy a dibujar es directamente así, ¿está bien? Subunidad alfa Q, unidad GTP, prendida. ¿Sí? Si quieren ya, ahora mismo podemos dibujar cómo se regula esta subunidad. Otra vez, actividad GTP-ASA. Y ahora seguimos con toda la cascada, ¿no? GTP-ASA. Entonces, ¿qué le pasa a nuestra subunidad? Alfa Q. Si quieren dibujamos el fosfato inorgánico que se va, ¿sí? Y esta subunidad alfa Q, unida a GDP, vuelve al estado basal, ¿sí? ¿Está bien? Así como que linkeamos con lo que vimos recién. Bueno, pero vamos a ver la parte prendida, la proteína GQ, que yo les contaba que no tiene nada que ver con la milatoxiclasa, así que vamos con Elia. Acá también tenemos otra enzima amplificadora, ¿sí? Lo que pasa es que, como les decía, no tiene nada que ver con el AMP cíclico. Y la enzima se llama, esperen que las voy a poner, sí, la voy a dejar así anclada a la membrana, ¿sí? ¿Qué significa PLC? Fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Si quieren se los pongo acá arriba. PLC significa fosfolipasa C. ¿Sí? En particular, ya que estamos, vamos a incluir, esta es la beta. ¿Okay? Vamos a incluir el concepto de isoenzimas, que no lo hemos comentado cuando vimos enzimas porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero ya que estamos, hablemos de esto. ¿Por qué les pongo la beta acá? ¿Sí? Porque hay otra fosfolipasa C que le vamos a ver de la cascada de la insulina, que también es una fosfolipasa, hace lo mismo, ahora vamos a ver qué hace, pero es la gamma, ¿sí? Entonces, entre ellas son isoenzimas. ¿Cuál es el concepto de isoenzima? Fíjense la palabra, isoenzima. Iso significa igual, ¿no? Entonces, evidentemente son dos enzimas, son dos moléculas que tienen algo igual, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tiene igual. A mí me gusta pensar las isoenzimas más que del lado igual, desde el lado distinto, para que se den cuenta. Supónganse que estas dos son dos isoenzimas, ¿no? Entonces, cuando uno las mira, primero físicamente se da cuenta que tienen distinta estructura primaria, ¿no? Significa que tienen un distinto orden de sus aminoácidos, ¿no? Eso hace que tenga una distinta estructura secundaria y distinta estructura terciaria. O sea que físicamente estas dos son distintas. De hecho, una puede ser monomérica y la otra puede ser oligomérica. Una se regula en forma alostérica y la otra no, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estructuralmente son dos moléculas distintas. Como son dos moléculas distintas, se van a regular de forma distinta. Cada una se regula de la manera que necesita, ¿sí? Entonces, estructuralmente las isoenzimas son distintas, se regulan de forma distinta, están en tejidos distintos, y si estuvieran en el mismo tejido o en la misma célula, están en compartimentos distintos. Lo importante es que están separadas estas dos isoenzimas, ¿sí? No tiene sentido que estén las dos juntas en el mismo lugar. A menos, bueno, después haremos alguna mini excepción cuando veamos metabolismo. Pero si no, estas dos enzimas están separadas en distintos compartimentos celulares o directamente están en tejidos distintos, ¿sí? Entonces les decía, se regulan de forma distinta, así que tienen KM distintos, ¿sí? Y velocidades máximas distintas. Básicamente, hasta ahora no les digo que son iguales en nada, son dos enzimas re distintas. ¿Qué es lo que comparten? Es que utilizan el mismo sustrato y lo convierten en el mismo producto, ¿sí? ¿Está bien? Por eso son isoenzimas.
¿En dónde está la parte igual? En que hacen la misma reacción, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la glucoquinasa y la hexoquinasa? Las hemos mencionado, ¿no? Las dos son enzimas que fosforilan la glucosa en el carbono 6. Hacen lo mismo, ¿no? Agarran la glucosa y la convierten en glucosa 6-fosfato. Sin embargo, esas dos enzimas están puestas en tejidos distintos y se regulan de una forma distinta. Entonces uno se pregunta, ¿para qué querés isoenzimas? ¿Por qué no pones la misma enzima en todos los tejidos y chau pichu? Porque la verdad es que como son enzimas distintas y se regulan de forma distinta, cada tejido tiene requerimientos distintos. Entonces le ponemos una enzima, entre comillas le ponemos, ¿no? La evolución le puso una enzima que satisface sus necesidades. No es lo mismo las necesidades que tiene el hígado de la glucosa y generar glucosa 6-fosfato que las necesidades que tenga el músculo esquelético, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen isoenzimas. Si bien catalizan la misma reacción, porque es una reacción muy importante la que llevan a cabo, por eso necesitamos que estas enzimas estén en todos lados. Sin embargo, no en todos lados se tienen que regular de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿qué son las isoenzimas? Son enzimas que son distintas en todo, salvo que catalizan la misma reacción, ¿sí? Vamos a ver un montón de ejemplos. Yo les conté esas, pero la verdad es que hay un montón de ejemplos. Y cuando veamos metabolismo, quizás van a entender por qué necesito que una tenga un KM bajo y la otra un KM alto, ¿sí? Después ya lo van a ver, así que por ahora no hace falta. Pero lo que sí quiero que entiendan es que son enzimas que catalizan la misma reacción, pero que físicamente son muy distintas, y su forma de regular es distinta, están en distintos tejidos, cada una cumpliendo la función que el tejido necesita, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, hasta ahora lo que les digo es que esta enzima es la forma beta, digamos, ¿sí? Porque la insulina también va a activar una fosfolipasa C, pero eso es una forma un poquito distinta. Pero van a hacer la misma reacción, ¿sí? ¿Qué hace una fosfolipasa? Yo siempre les digo que miren el nombre, porque me da mucha opción. La lactato deshidrogenasa es un buen ejemplo, exacto, Tiago. La lactato deshidrogenasa tiene 5 isoformas distintas, sí, una banda. Así que porque la lactato deshidrogenasa es una enzima muy ubicua, o sea, está en todos lados. Es una enzima muy importante. Lo que pasa es que en el eritrocito no se puede regular de la misma forma que se regula en el hígado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso tienen isoformas distintas. Bueno, muy bien. ¿Qué hace una fosfolipasa? Fosfolipasa. Lipasa hidroliza lípidos, pero los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, yo siempre les pido que miren el nombre, porque la verdad es que cuando uno está en el medio de este matete cerebral de tener tantos nombres, fosfolipasa, hidroliza fosfolípidos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces voy a dibujar un fosfolípido en la membrana. Ustedes imaginarán que la subunidad alfa Q, ¿no? Unida a GTP, estimula a la fosfolipasa C, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Se imaginarán? Y se imaginan bien. Bueno, dibujemos el fosfolípido en la membrana. Ya sé que ustedes no se acuerdan cómo es la estructura de un fosfolípido, por eso se las dibujo acá. Lo que les pido es que vayan después al libro. De hecho, en la cascada de la proteína GQ les va a aparecer en el blanco cómo es la estructura. Pero básicamente un fosfolípido está formado por una cabecita polar, ¿sí? Una cabecita polar. Fíjense que la estoy dibujando del lado del citoplasma, ¿no? Todo esto es el citoplasma. Y tiene dos ácidos grasos, que por supuesto son no polares, que están mirando hacia el interior de la membrana, porque recuerdan que los fosfolípidos son todos iguales, ¿no? La famosa bicapa lipídica, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Yo estoy dibujando uno de todos los que hay en la membrana, ¿está? Muy bien. Digamos, hay varios tipos de fosfolípidos porque pueden tener cabecitas un poco distintas, digamos. Entonces, van cambiando los nombres. Nuestro fosfolípido especial se llama, ahí les voy a decir cómo es el nombre. Nosotros le decimos PIP2. PIP2. Este es el fosfolípido, ¿sí? PIP2 es el fosfolípido que va a ser hidrolizado por la fosfolipasa C, ¿sí? O sea que la fosfolipasa C toma como sustrato el PIP2, ¿está bien? Toma como sustrato el fosfolípido. Ahora vamos a ver qué le hace. ¿Qué significa PIP2? Que dijimos que era un fosfolípido, ¿no? Pongo PL entre paréntesis que es fosfolípido. Se llama fosfatidil
inositol. La P es fosfatidil, la I, inositol, bifosfato. ¿Sí? O sea que estos dos, acá aparece P2, bueno, estos dos están diciendo que tengo dos fosfatos, ¿sí? Fosfatidil, inositol, bifosfato, ¿sí? Muy bien. En realidad, todo el fosfolípido tiene 3 fosfatos en total tiene 3, ¿no? Estos dos que les cuento acá, este bifosfato, y acá que dice fosfatidil inositol, acá quiere decir que hay otro más, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque la enzima, ¿qué es lo que va a cortar la fosfolipasa? Dijimos que la fosfolipasa corta fosfolípidos. ¿Dónde va a cortar? Esperen que lo voy a poner en rojo. Miren lo que va a hacer. Le va a cortar la cabeza, a ver si lo ven ustedes. La cabecita polar se la achura. La fosfolipasa C, entonces, va a desprender esta cabeza polar de las colitas hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Vamos a hacer el siguiente pasito. Por un lado me quedan las colas ancladas a la membrana, ¿sí? Esto es importante porque la verdad es que yo siempre les insisto, cuando hablamos de moléculas biológicas, yo siempre les digo, fíjense si esta molécula es soluble en agua, si no es soluble en agua, porque ahora estas cosas son las que se nos ponen en juego, ¿no? Estas colas hidrofóbicas, yo no las puedo liberar al citoplasma, porque son hidrofóbicas. Entonces se tienen que quedar en la membrana, ¿sí? Se tienen que quedar en la membrana, ¿tá? Entonces, estas colitas hidrofóbicas, que son parte de mi fosfolípido especial, ¿no? De mi PIP2, nada más que ahora le corté la cabeza, los dos ácidos grasos entonces quedaron anclados en la membrana y se llaman diacilglicerol. Pongo acá, diacilglicerol. Cuando veamos lípidos no les va a resultar tan raro esto, porque el diacilglicerol es casi un triglicérido, casi, ¿sí? Entonces es una molécula que les va a resultar familiar. Por ahora, para nosotros es chino básico, así que me van a tener que creer nomás. Muy bien, entonces, nuestro fosfolípido, nuestro PIP2 fue hidrolizado por la fosfolipasa C, o sea que el PIP2 es el sustrato, generó como productos diacilglicerol que se quedó anclado en la membrana y separó la cabecita, ¿no? Esta cabecita la liberó, y esta cabecita se llama IP3, inositol trifosfato. Lo pongo acá. IP3, inositol trifosfato. Trifosfato. Muy bien. O sea que los 3 fosfatos que tenía el PIP2, este fosfolípido, los 3 fosfatos fueron a parar a la cabecita, ¿sí? ¿Está bien? Y está bien que este IP3 esté en el citoplasma y no en la membrana, porque es una molécula recontrapolar, ¿no? Tiene mucho fosfato y eso le permite solubilizarse mejor en agua. Así que, de esta molécula que era anfipática, no sé si se acuerdan esta palabra de los fosfolípidos, anfipático es un poco polar y un poco no polar. La parte no polar se quedó anclada en la membrana y es el diacilglicerol, y la cabecita polar se fue al citoplasma y es el IP3, ¿está bien? Estas dos moléculas provinieron de mi PIP2, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, resulta que este diacilglicerol es una molécula que me permite, a ver si le puedo poner otro color, que me permite el anclaje de otra enzima, que es también una quinasa, o sea que le voy a llamar PK, ¿sí? Y para acordarnos qué PK es, porque la verdad es que hasta ahora vimos la PKA es una quinasa que se activa con AMP cíclico, ¿no? Así que es otra y es de otra cascada. Esta también es una quinasa, pero para acordarse cómo se llama esta quinasa, recuerden que estamos hablando de la vía de la fosfolipasa C. Y esta quinasa es la PKC, ¿está bien? También es una quinasa, pero tiene otros sustratos distintos de la PKA, ¿está bien? Son distintos. Sin embargo, también es una quinasa, ¿está bien? Entonces, para acordarnos, la fosfolipasa C, la vía de la fosfolipasa C, activa la PKC, como para acordarse, ¿sí? Reglita mnemotécnica.
Bueno, entonces el diacilglicerol permite el anclaje de esta PKC a la membrana. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para activar a la PKC. Esperen que voy a poner por acá. A ver si tenemos espacio. Lo que estoy dibujando acá abajo es el retículo endoplásmico liso. ¿Sí? El retículo endoplásmico es un buen reservorio de calcio, no sé si quizás lo vieran en fisio o les suena, o si no, recién se acaban de enterar, pero es un buen reservorio de calcio. ¿Sí? El calcio es una molécula que, o casualidad, es segundo mensajero. ¿Sí? Es segundo mensajero. Tiene como el papel del AMP cíclico, ¿sí? Por supuesto que la estructura nada que ver, el calcio es un átomo, ¿no? O sea, nada que ver con el AMP cíclico, pero ¿qué quiere decir? Es una molécula que cuando aparece en el citoplasma genera toda una cascada de eventos, ¿sí? Entonces también es una molécula amplificadora el calcio, ¿ya? Entonces, hasta ahora, la fosfolipasa C tiene el papel de enzima amplificadora. ¿Se acuerdan como en la otra cascada, la de nilatociclasa tiene la función de enzima amplificadora? Bueno, acá lo hace la fosfolipasa C, ¿sí? Así que el diacilglicerol lo podemos considerar como un segundo mensajero. Ahí está, ok. Como el segundo mensajero. El IP3 podría ser un segundo mensajero, lo que pasa es que el IP3 no termina ahí su función. La función del IP3 está relacionada con el calcio, así que más bien decimos que el calcio es el segundo mensajero, ¿sí? Entonces, les contaba que el retículo endoplásmico reserva calcio, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo no puedo tener calcio libremente en el citoplasma así como si nada, porque cuando hay calcio en el citoplasma, yo quiero que las células hagan determinadas cosas. De hecho, por ejemplo, el músculo esquelético no siempre tiene calcio en el citoplasma, porque si aparece el calcio, el músculo se contrae, ¿sí? Entonces, yo voy a regular muy bien la entrada de calcio al citoplasma de la célula, ya sea que viene desde otro lado o que venga del retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, como les decía, el calcio está guardado en el retículo endoplásmico. Y el IP3 lo que va a ayudar es que salga el calcio de este retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces voy a dibujar como una especie de puertita, a ver si se dan cuenta de lo que es esto. Bueno, me sale un poco grande el IP3, porque me parece que se nos va un poquito más, ¿no? Pero resulta que el IP3 se va a unir a canales de calcio que están en el retículo endoplásmico, ¿sí? O sea que tengo una molécula que se une y se abre el canal. ¿Qué tipo de canal sería este que tenemos acá? ¿Se dan cuenta? Si yo tengo un ligando que se une y se abre el canal, ¿qué función tiene eso? ¿No vimos uno parecido en la clase pasada? El canal sensible. ¿Cómo? Porque en definitiva, este canal tiene un receptor para el IP3. Y cuando viene el IP3, se abre el canal. Entonces, ¿qué sería esto? Perfecto, es ionotrópico, tal cual, ¿sí? Es un receptor ionotrópico que funciona como canal, pero está en el retículo endoplásmico, no está en la membrana, está en el retículo endoplásmico, pero el efecto es el mismo, ¿no? Tal cual. Se abre el canal solo por la llegada del IP3, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si quieren, podemos hacer como la segunda situación, que el canal está abierto, ¿no? Y sale el calcio. O sea, insisto, el calcio no puede estar en altas concentraciones en el citoplasma porque implica que, como el calcio es un segundo mensajero, me está indicando que tiene que estar sucediendo algo ahí. Entonces el calcio lo tengo que tener guardado. Entonces, como le decía, menos que lo quiera sacar para algo, ¿sí? Entonces, la cascada de la fosfolipasa C lo que me permite es, ahora vamos a ver, que se ancle la PKC, ¿sí? Y que este IP3 me permita la liberación de calcio al citoplasma, la liberación desde el retículo endoplásmico, ¿sí? Muy bien, acá me dicen la calmodulina. Bueno, el calcio, el Harper me parece que no lo dice, pero el blanco dice que el calcio directamente puede estimular a la PKC, ¿sí? El calcio solo es posible que estimule la PKC, pero la verdad es que si no, la PKC se estimula con otra molécula, a donde se une el calcio, que es bastante conocida, que se llama calmodulina. Calmodulina. Se escribe como cam, ¿sí? Ahí está.
Entonces, la calmodulina también es, ojo, no es una enzima la calmodulina, ¿no? Es una proteína, después mírenla en el libro, es una proteína que tiene como, supónganse, como una forma abierta, supónganse que se hace como una especie de choricito, que cuando se une el calcio, une varios átomos de calcio, la calmodulina como que se pliega, ¿sí? Es una proteína unidora de calcio, la calmodulina, ¿sí? No es Profe. una enzima. Sí, chiqui, Perdón, me perdí en una parte. dale. Yo tengo que la cascada de PLC Sí. me permite el anclaje de PKC, Ujú. sí, y después que el IP3 se ancla a la proteína, El IP3 se une al receptor de... al receptor, ahí está, el canal ionotrópico que hay de sí, calcio. Una vez que se une, el canal se abre. Así se que sale el abre. calcio. Y después de ahí, Y ahí estamos. Entonces, este calcio, como les decía, solo puede unirse a la PKC y estimularla, que no lo encontré en el Harper, pero en el blanco sí. Y otra opción es que el calcio se una a una proteína que es la proteína como unidora de calcio que se llama calmodulina, ¿sí? Esto forma un complejo que se llama calcio-calmodulina y es un complejo muy famoso porque ya cuando ustedes vean fármacos y otras cosas van a ver que ese complejo calcio-calmodulina regula una banda de enzimas, pero una banda, ¿eh? Y ojo que, ya les digo, la calmodulina no es una enzima, es una proteína que une calcio, es todo un complejo. Pero así como está acomplejada con el calcio, tiene la capacidad de estimular un montonazo de enzimas, ¿sí? Entre ellas, ay, me estoy quedando sin espacio, me estoy quedando sin espacio. Bueno, entre ellas, una quinasa que depende de calcio-calmodulina, ¿sí? Por eso se llama CAMK, ¿sí? Entonces, repito, entre toda la banda de cosas que puede regular este complejo calcio-calmodulina, está la estimulación de una quinasa que es específica de calcio-calmodulina, ¿sí? Por eso le llamamos CAMK. Obviamente K es quinasa, ¿no? Por lo tanto, entonces, hay una quinasa que específicamente se activa cuando viene el complejo calcio-calmodulina, ¿sí? Y esta quinasa regula otro montón de cosas. Entonces, quizás esto es como un parate y uno puede decir, bueno, digamos, hasta acá llego con esta cascada, pero lo último que podemos hacer es que el complejo calcio-calmodulina, entre toda la banda de cosas que activa también la PKC, ¿sí? Entonces, logramos liberar el calcio, que es un gran segundo mensajero, ¿sí? Está amplificando la señal. Este calcio solo estimula la PKC, o se une con, o no, y también, porque hay un montón de calcio, se une al complejo calcio, formando el complejo calcio-calmodulina, ¿sí? Entonces, este complejo calcio-calmodulina estimula la PKC, y además estimula una quinasa que es dependiente de calcio-calmodulina, ¿sí? Que no es la PKC, es otra. Profe, entonces los estímulos a la PKC es el DAG, el calcio y calcio-calmodulina. Bueno, el DAG, en realidad, el blanco dice que también puede ser un estimulador, lo podemos poner, no pasa nada, ¿sí? En general, el DAG permite el anclaje de la PKC, ¿sí? Posiblemente también ayude a su activación, lo podemos poner, ¿sí? Y, o si no, también sería el calcio y el complejo calcio-calmodulina, ¿sí? Lo importante, entonces, como finalización de la cascada, ¿qué es lo que me interesa de la fosfolipasa C? La activación de la PKC, ¿sí? ¿Está bien? Esta PKC va a ir, por supuesto, es una quinasa, o sea que va a ir a fosforilar un montón de otras cosas, ¿sí? ¿Está bien? O sea que hasta acá llega nuestra Profe. cascada. Sí. Pero el DAG para activar a PKC no tiene que se unir al calcio también. No, de hecho ¿No? el DAG no se puede unir al calcio. Ah, El DAG vale. es hidrofóbico y el calcio es muy afín con el agua, no pueden unirse. No. Así que no se preocupen que la PKC no es que ahí solo se activa con el calcio. No, bueno, digo, si se ancla a la membrana, posiblemente el diacilglicerol puede empezar a estimularlo, ¿sí? ¿Está bien? Sin estar unido al calcio, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que la vía de la proteína GQ no tiene nada que ver con el AMP cíclico, no lo hemos ni mencionado, ¿no? Acá la enzima amplificadora es otra, es la fosfolipasa C, que hidroliza un fosfolípido de membrana, que se llama PIP2, fosfatidil inositol difosfato.
la hidrólisis de este fosfolípido me genera dos moléculas como producto, el diacilglicerol, que queda anclado a la membrana, y el IP3, que es una molécula muy soluble, así que se va al citoplasma. ¿Sí? El diacilglicerol entonces ancla la PKC, ¿sí? Ahí va a pillar, ahí voy. El IP3 entonces se une a receptores que están en la membrana del retículo endoplásmico, y la unión de esto, que es un ligando, un receptor, permite que se abra ese receptor, que en realidad era un canal y era un canal para calcio. Así que esto es un receptor ionotrópico. ¿Sí? Este calcio entonces, cuando ve que tiene la puerta abierta y hay mucha concentración acá adentro y poca en el citoplasma, sale por difusión, ¿no? O sea, esto es gradiente nomás. Este calcio puede activar a la PKC directamente o puede, a través de la calmodulina, unirse a ella y estimular a la PKC. ¿Sí? Con respecto a la calcio-calmodulina, a la quinasa dependiente de calcio-calmodulina, se las quiero mencionar porque es una enzima que van a encontrar un montón y que se activa solo con el calcio-calmodulina. ¿Sí? Profe, entonces, ¿el calcio puede unirse a la PKC y al complejo? Sí, porque obviamente no es una única molécula de calcio, ¿no? O sea, hay millones, entonces un tanto así solo se unirá a la PKC y otro tanto a la calmodulina, ¿no? Con la CAMK la dejamos ahí, simplemente que se activa la CAMK y esa CAMK fosforila un montón de cosas también, ¿sí? Ahí va. ¿La fosfatidilcerina participa también? No, la fosfatidilcerina no. Ese es otro fosfolípido. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Dudas sobre esta? Terminamos las proteínas G. Profe, ¿de dónde sale el PIP2 de la fosfolipasa? El PIP2 es un fosfolípido de membrana. Está ahí. Está ahí. Tiene el sustrato ahí a la mano. ¿Sí? Como ya les contaba, o sea, es un fosfolípido de membrana, así que lo toma ahí de la membrana. ¿Está bien, Malena? Y todo esto también pasa por alfa S y alfa. No, chiquis, no, Mica, esto no tiene nada que ver con la proteína GS y la proteína GI, ¿sí? Se dan cuenta que acá el AMP cíclico no tiene nada que ver, es una cascada distinta. Es cierto que es una proteína G, pero es una proteína G que actúa de otra forma, ¿está bien? O sea que aquellos receptores que están acoplados a proteína GQ no tienen nada que ver con la cascada del AMP cíclico, ¿sí? Ahí está, nada que ver. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya que estamos hablando de eso, si me permiten borrar, quiero como justamente hablarles de esto, de estas tres cascadas y qué receptores podemos encontrar, y quería comentarles lo de los receptores adrenérgicos que tenemos de estos tres tipos. ¿Quién estimula la proteína GQ? La proteína GQ siempre es estimulada por un receptor, chiquitos. La proteína GQ no se estimula nunca sola, ni la GQ, ni la GS, ni la GI. Solo se estimula cuando el receptor es estimulado y eso es cuando llega el ligando. ¿Está bien eso? Fíjense que siempre les dibujo esto, que solo en presencia de ligando, el receptor cambia de conformación, recibe la señal y esa señal se transmite a la proteína G. ¿Está? A ver. ¿Estos receptores y ligandos tienen un nombre específico? ¿Qué cosa, Bruna? ¿Qué receptores y qué ligandos? ¿Estos decís? No. A ver, pensemos lo siguiente. A ver cómo se los planteo. Cuando nosotros hablamos de las 1500 hormonas que tenemos dando vuelta, los 1500 neurotransmisores, cada uno de ellos va a tener un receptor específico. Olvídense de estas cascadas, ¿sí? Van a tener un receptor específico. ¿Está bien? De eso hablamos como la primera. No, pero como tampoco tienen un nombre específico las que están acopladas a proteína GS o los que están acoplados a la proteína GI, ¿no? ¿Está bien? O sea, no tienen un nombre específico. Entonces, lo que uno dice, bueno, lo que es específico es el ligando con su receptor, ¿sí? Ahora, cuando uno dice, ¿cuál es el mecanismo de acción del receptor? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la cascada que genera ese receptor? Lo que uno dice es, bueno, ese receptor está acoplado a proteína GS o a proteína GI o a proteína GQ. Depende de lo que corresponda, ¿sí? Porque les digo, no podemos cambiar las proteínas GS, sino que aquel receptor que actúa a través de proteína GS siempre va a actuar a través de proteína GS, y yo ya sé que siempre actúa a través de ese receptor, de esta proteína G, ¿sí? Entonces,
Si yo tengo un ligando que se une a un receptor, ese receptor siempre actúa a través, por ejemplo, de la proteína GQ, yo ya sé, porque yo ya conozco la cascada de la proteína GQ, yo ya sé que el ligando con este receptor, como cascada, como mecanismo de acción, que me va a permitir la liberación de calcio al citoplasma y la activación de la PKC. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo tengo un receptor que está acoplado a proteína GS, yo ya sé que se activa la adenilato ciclasa, que va a haber AMP cíclico, y que la PK que se va a estar activando es la PKA, ¿sí? Entonces, yo ya sé cuál es el mecanismo de acción de esos receptores, ¿tá? Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el mecanismo de acción del receptor? Bueno, es un receptor acoplado a proteína GS, o a GI, o a GQ, o es un receptor con actividad enzimática intrínseca. Lo que uno tiene que decir es cómo actúa este receptor en forma intracelular, ¿sí? ¿Qué cascada genera? ¿Sí? El PP2 recibe un fosfato. No, Talía, no, para. Por eso yo les pido, a ver, revisemos estas cosas. La fosfolipasa C es una enzima que hidroliza fosfolípidos, corta fosfolípidos. Va a cortar el PIP2 en diacilglicerol e IP3. No le está dando ningún fosfato, no es una quinasa. Fosfolipasa, corta. No, por eso yo les dije, claro, porque ustedes ven este 2 del PIP2 y dicen, esto tiene solamente 2 fosfatos y acá aparece 3. Yo lo que les dije es que este fosfatidil inositoto bifosfato, este que dice fosfatidil, tiene un fosfato más. Entonces este PIP2 tiene 3 fosfatos. Y esos 3 fosfatos quedan juntos en el IP3. ¿Saben? Vayan a ver la estructura y fíjense, ¿sí? ¿Ya hablaste de la proteína GI? Sí, la clase pasada, Rafaela, terminamos hablando de la GI, diciendo que es la misma, es muy parecida a la GS, nada más que inhibe a la adenilato ciclasa, y ahí se corta la acción, ¿no? Ahí está, perfecto. ¿Sí? ¿Está muy bien? Bueno, sí. ¿Puedo borrar mientras tanto? Sí. Solo aquí un poquito en ese complejo calcio-calmodulina, yo me perdí, estaba anotando acá los apuntes. No, es que no hay más que esto. El complejo calcio-calmodulina activa la PKC, y la PKC entonces activa fosforila otro montón de enzimas. Fíjense que la PKC es una quinasa, o sea que va a ir a fosforilar, ¿sí? Fosforila un montón de cosas, por ahora no sabemos bien qué es fosforila. Y otra cosa que puede hacer el complejo calcio-calmodulina es activar otra quinasa, pero que es específica de calcio-calmodulina, específica de calcio-calmodulina, ¿sí? Por eso se llama CAMCA. Sí, y pero esta también va a fosforilar un montón de cosas. ¿Cómo? Dale, pero ese calcio que fue liberado del retículo endoplasmático liso, Sí. ¿se une a ese complejo que ya tiene calcio o se une a la calmodulina? No, se une a la calmodulina. Estoy simplificando los dibujos. Se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina. Está. ¿Sí? Dale. Gracias. Muy bien. Bueno, Profe, entonces, eso entra un poco en cardio, ¿no? Lo que estamos viendo en cardio, ¿no? bueno, sí, o sea, lo van a ver porque todas estas cascadas, sobre todo, bueno, las del calcio tienen que ver mucho con la contracción de los músculos, ya sea el cardíaco como del esquelético, ¿no? Sí. Entonces, después van a ver, sobre todo cuando vean también como inhibidores de determinados receptores para bajar la frecuencia cardíaca o aumentar la frecuencia cardíaca o lo que sea, uno puede ir como estimulando o inhibiendo receptores, porque uno ya sabe que tales receptores actúan a través de determinadas cascadas, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces les decía, con respecto a los receptores adrenérgicos, ligando adrenalina, ¿no? Ligando adrenalina. Más vale, el nombre me lo está diciendo. Adrenérgicos, adrenalina. Lo que tiene la adrenalina es que tiene 3 receptores distintos. Es muy loco esto, ¿no? Porque en general no pasa tanto. Entonces la adrenalina tiene 3 tipos de receptores que actúan de forma distinta. Están los alfa 1, los alfa 2 y los beta. Los beta creo que son 3 también, beta 1, beta 2 y beta 3, pero funcionan todos igual, ¿sí? Así que ponemos simplemente beta, ¿está? Los alfa 1 actúan a través de la proteína GQ, ¿sí? O sea que si yo tengo un receptor alfa 1 adrenérgico, está acoplado a una proteína GQ,
¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Tiene 3 tipos de receptores distintos, pero los 3 tienen el lugarcito para que se una la adrenalina. La verdad es que los 3 tienen distintas afinidades, ¿no? Con la adrenalina, eso es otro tema, y la cantidad de receptores en la membrana de una célula varía entre el tejido. De repente, no sé, los músculos tienen muchos receptores beta y alfa 2, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. El receptor alfa 2 funciona a través de la proteína GI. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿y la adrenalina sabe a cuál de los dos tiene que ir? No, se va a unir a los dos seguramente. Les decía con distinta afinidad, pero se va a unir a los dos. Entonces, se va a generar una cascada donde finalmente tengo la fosfolipasa C, tengo calcio y tengo la activación de la PKC. ¿Está bien? Y yo querré tener prendida la PKC por determinadas cosas que tienen que ver con ese tejido, ¿no? ¿Sí? El alfa 2 entonces actúa a través, está acoplado a la proteína GI. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una disminución del AMP cíclico porque tengo inhibida la adenilato ciclasa, ¿no? ¿Sí? Y los receptores beta actúan a través de la proteína GS. O sea que fíjense que los 3 funcionan de las 3 cascadas de la proteína G distinta que vimos, ¿no? En este caso, cuando estimulo un receptor beta adrenérgico, yo ya sé que aumenta el AMP cíclico, y por lo tanto se activa la PKA, ¿sí? Entonces, si uno dice, bueno, a ver, si vos estimulás un músculo con adrenalina a través de su receptor beta, ¿qué esperás encontrar un ratito después? Bueno, como yo ya sé que el receptor beta adrenérgico está acoplado a proteína GS, esto hay que saberlo, ¿sí? Esto hay que saberlo. A la proteína GS, yo ya sé que la proteína GS activa la anilatociclasa, aumenta el MP cíclico, por lo tanto, un ratito después se va a prender la PKA, se va a activar la PKA, y la PKA va a empezar a fosforilar cosas que después veremos qué son, ¿sí? ¿Está bien? Pero quiero que entiendan cómo estimulando con adrenalina y a través de distintos receptores es como tocar botones de distintos colores, ¿no? En un aparatito me generan efectos distintos. ¿Sí? Así que cuando uno dice, bueno, yo estoy estimulando con adrenalina, uno tiene que decir, bueno, pero ¿a través de qué receptor me decís que está actuando? Porque actúan todos distintos, ¿no? ¿Se entiende entonces cómo es esta cosa tan loca de que cada receptor actúa a través de, siempre tiene acoplada la proteína G que le sirve, y es la cascada que yo quiero estimular, ¿sí? Entonces, la GQ, los alfa 1 siempre están asociados a GQ, así que finalmente se va a prender la PKC. Los alfa 2 a través de proteína GI siempre va a disminuir el MP cíclico, por lo tanto la PKA no va a estar prendida, y en el caso de los beta, la PKA va a estar activa, ¿sí? Actúan en conjunto, y bueno, depende, Bruna. Lo que sí, por ejemplo, está bueno, como decíamos en la clase pasada, ¿no? Que de repente la proteína GS se va a contrarrestar con la proteína GI, ¿no? Que estas que van a estar como regulándose, ¿sí? Entonces yo les contaba, bueno, si yo necesito estimular la cascada de la PKA, que es esta cascada, seguramente la proteína GI va a estar disminuida, no va a haber mucho ligando en ese receptor, entonces esa cascada va a estar como más tranqui. Entonces no voy a notar un efecto inhibidor, ¿no? Acá el que va a ganar es este efecto. Ahora, cuando yo ya no quiero que la PKA esté activa, bueno, va a empezar a aparecer más el otro ligando, el que actúa a través de este, ¿sí? O este receptor se va a empezar a expresar más, por lo tanto, entonces, va a empezar a bajar la actividad de la adilatociclasa, ¿sí? Si puedo bajar un poquito la cámara, sí, ok. Entonces, la GI es la única que no activa una PK. Bueno, si te sirve como método de estudio, sí. Sí. De hecho, trata de inhibir la activación de la PK. Sí, miren, una forma de acordarse, que me lo dijo alguna alumna, es, siempre ubicamos alfa 1, alfa 2 y beta, para acordarnos a través de qué cascada de señalización genera, es la palabra, bueno, mal escrita, KISS. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces sería alfa 1, alfa 2 y beta, ¿no?
alfa 1Q, alfa 2I, beta S, ¿no? Está bueno para acordarse. Porque yo el beta siempre me acuerdo que está asociado con proteína GS, o sea que lo tengo remetido, pero estos dos los tengo que pensar un poquito. Los tengo que pensar un poquito. Así que bueno, esto sirve un montón, ¿sí? El alfa 1 entonces a través de la proteína GQ y el alfa 2 a través de la proteína G, ¿está? Bueno, muy bien, vamos a meterle pata, sigamos. Bueno, de nuestro esquema del principio de todo, donde separamos los receptores endógenos de aquellos de membrana, y esto de aquellos de membrana, ya hablamos de los ionotrópicos, de los metabotrópicos ya hablamos, de los de proteína G, ahora nos tenemos que meter con los otros, con los que tienen actividad enzimática, ¿está bien? Así que tengamos paciencia porque vamos a ver la cascada de la insulina, señores. Esto lo puedo borrar, ¿no? ¿Sí? ¿Lo podemos borrar? A ver, Ana Paula, te tengo a vos, a Ludmila, ¿sí? ¿Podemos? Sí, sí. Muy bien. Esto lo podían hacer ustedes mismos si querían, ¿no? Digamos, como una forma de estudiar. Pero bueno, a mí me resulta, está bueno contárselos para que se vayan avivando de ciertas cosas. Porque una vez que están avivados ya se avivan para todo lo demás, pero a veces hay como que, ¿no? Dar un toquecito. Bueno, muy bien. Entonces, rapidito a nuestra cascada que separamos al principio, los receptores metabotrópicos, hablamos de los ionotrópicos, que ya hablamos de ellos. De estos metabotrópicos, metabotrópicos, ionotrópicos, estos son los de membrana, ¿no? Los metabotrópicos, los que están asociados a proteína G, que ya los vimos, y ahora vamos a hablar los que tienen el receptor, están asociados con actividad enzimática. Nos vamos a meter con estos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar los que tienen receptores que tienen actividad enzimática. ¿Se acuerdan que ahí justo se nos bifurcaba además, ¿no? Los intrínseca y extrínseca. Bueno, hoy vamos a ver los intrínsecas, así vemos la cascada de la insulina, ¿está bien? Muy bien, así que estamos con receptores con actividad enzimática, son metabotrópicos también, no son asociados a proteína G, no son asociados a proteína G, sino que tienen actividad enzimática, y nos vamos a meter con un ejemplo de intrínseca, ¿sí? Es la famosa cascada de la insulina, que hay que saberse como el nombre y el apellido, básicamente. Bueno, entonces, receptor con actividad enzimática intrínseca. La verdad que este es un ejemplo, pero es el mejor ejemplo que tenemos, y lo voy a poner ahí, es en la cascada de la insulina. Ahí está. Está dando mucho reflejo. A ver, ahora sí. A ver si se ve mejor. Después me dicen. Bueno, agarremos una hojita, a ver, lo más despejada posible. Si tienen ahora la hojita paisada, pongan la paisada, así ya tenemos, miren, yo tengo como un lado de la vida, ¿no? Para tener las tres cascadas juntas, para que vean, ¿sí? Ahora la vamos a dibujar, pero para que vean, así en una hojita paisada, para hacer tres cascadas, ¿sí? ¿Está bien? Si tienen espacio, mejor. Así les queda para estudiar, ¿no? Bueno, vamos a poner por aquí, bueno, vamos a hacer entonces una membrana plasmática. Esperen que tengo que calcular. Denme un segundo. PKB, vamos a buscar la fosfolipasa C por este lado. Bueno, listo. Vamos a tratar de poner el receptor en el centro. Así me queda para este lugar. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a dibujar el receptor de la insulina. Bueno, por empezar, fíjense que estoy como dibujando como el receptor separado, ¿no? ¿Sí? Este sería el receptor de insulina. Muy bien. Estoy dibujando esto que es un dímero, ¿no? O sea, son dos cosas. Espérenme, ¿no? Esto me está volviendo loco. Entonces, es un dímero,
Y como se darán cuenta, entonces, hay como una especie hay como un espacio chiquitito entre ellos, ¿sí? Porque este receptor está como si estuviera, vamos a dibujar, vamos a ponerlo así, como que están mínimamente separados cuando no está la insulina, cuando no está el ligando, ¿sí? ¿Está bien? Cuando llega el ligando, pónganse que es el capuchón cuando llega el ligando, ¿sí? Lo que termina de pasar con ese receptor es que se dimeriza posta, ¿no? Y termina de formar el receptor como corresponde, ¿no? Entonces, este receptor está como separadito, estos dos monómeros están separaditos hasta que llega el ligando. Y el ligando termina de generar, como siempre, un cambio conformacional y hace que este receptor se dimeriza, ¿sí? Así que todo esto es el receptor de la insulina, todo esto, ¿no? Muy bien. Vamos a dibujar entonces cosas importantes de este receptor. Como todo receptor que venimos viendo, por supuesto que es proteico, lado extracelular, lado intracelular, ¿sí? Bueno, dijimos, este receptor tiene actividad enzimática intrínseca. ¿Eso qué significa? Significa que el propio receptor tiene actividad enzimática. Como vimos, bueno, recién vimos la subunidad alfa, que no es un receptor, ¿no? Pero es una proteína que tiene actividad enzimática intrínseca. Bueno, en este caso, esta también es una enzima, tiene como una porción receptora acá, y acá abajo vamos a ver que tiene actividad enzimática. Esa actividad enzimática que tiene, por ahora está apagada. Si no llega la insulina, esa actividad enzimática está apagada, ¿sí? O sea que el receptor no pasa nada. Bueno, muy bien. Voy a tomar un matecito. ¿Qué pasa cuando llega el ligando? Vamos a poner la insulina. Bueno, sí, si quieren, ahí está. Bueno, esto como que se cierra, ¿no? Si quieren pueden poner dimerización, como ustedes quieran, ¿sí? Como ustedes quieran. En definitiva, todo esto es el receptor de la insulina, esto creo que es importante. Y acá en esta situación, solo en esta situación, como decimos, por eso todos estos mecanismos están muy regulados, solo cuando llegue la insulina el receptor se va a activar, ¿sí? ¿Qué significa además que se active? Bueno, que cambia la conformación como todos, ¿no? Que hacemos así como un sacudón. Y ese sacudón me va a prender la enzima, ¿sí? ¿Se acuerdan que el receptor tiene actividad enzimática? Por ahora estaba apagado. Bueno, cuando el receptor se activa porque se unió el ligando, se prende la enzima. ¿Cuál es la función que tiene esta enzima? Tiene función de tirosin quinasa. Tirosin quinasa. ¿Se acuerdan cuando hablamos? A ver, con la llegada del ligando, claro, se cierra el receptor, significa que se dimeriza, ¿no? Dimerizar significa que se unen dos monómeros. Mientras tanto están como un poquito separados y no funcionan, ¿sí? Mientras no llegue el ligando. ¿Está bien, Ana Julia? Entonces, les decía, solamente cuando se dimeriza este receptor, porque llegó el ligando, se va a prender la función enzimática que tenía intrínseca y es la función de tirosin quinasa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las quinasas? Dijimos que hay quinasas que fosforilan en tirosina y hay otras que fosforilan en serina trionina. ¿Se acuerdan de esto? Dijimos, hay solamente 3 aminoácidos que son fosforilables, digamos, ¿sí? Entonces, este receptor tiene actividad enzimática de tirosin quinasa, ¿sí? La verdad es que el resto de las enzimas, la PKA y demás, tienen actividad de serina trionina quinasa. Yo no se los aclaré, pero no pasa nada. Pero el de la insulina es como bastante particular, por eso ya sabemos, tiene actividad enzimática de tirosin quinasa, ¿sí? Entonces, se lo voy a poner por acá, adentro de la membrana. Con actividad tirosin quinasa. Quiere decir que solo fosforila las tirosinas, ¿no es cierto? Pero en definitiva, tiene función de quinasa, es muy loco. Bueno, ¿a quién va a fosforilar, no? Esperen que vamos a poner... Bueno, no quiero hacer mucho... A ver si lo entendemos así. Este sería como... Vamos a hacerlo así. Si quieren, pintamos, por ejemplo, la parte del receptor, la que está como mirando al citoplasma, la pintamos y le ponemos la actividad enzimática. ¿Está bien? ¿Sí? Tiré flechita para allá. La parte del receptor que tiene la actividad tirosin quinasa es la parte que está mirando al citoplasma, no la que está en la parte receptora de allá, ¿no? Bueno, entonces, se prende esta función quinasa. ¿A quién fosforila? Una de las cadenas, fíjense, no importa con cuál empezamos, pero una de las cadenas fosforila a la otra.
Entonces, dijimos que es una quinasa, por lo tanto lo que puede hacer es fosforilar, básicamente. Entonces, la cadena, como tiene muy cerquita la cadena de enfrente, va a fosforilar a la cadena de enfrente, siempre en las tirosinas, ¿no? Por supuesto. Va a fosforilar a la cadena de enfrente, y la otra la fosforila a ella, ¿está bien? Entonces, el receptor en realidad se está autofosforilando, se está fosforilando a sí mismo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Nada más que una cadenita está fosforilando a la otra. Esto en el libro lo van a encontrar como autofosforilación, auto porque se fosforila a sí mismo, cruzada, ¿no? Porque una de los monómeros fosforila a la otra. Bueno, muy bien. Entonces, repito, llegó el ligando, se unió al receptor, el receptor se dimerizó, que ahora formó como un único complejo, y se activó esta función de tirosinquinasa intrínseca que tenía el receptor. Entonces, ¿a quién va a fosforilar? Bueno, en el primer lugar donde se va a fosforilar es fosforilarse a sí mismo, ¿sí? Y va a fosforilar, entonces una de las cadenas no se fosforila ella misma, sino que la cadena esta de este lado fosforila a la de la otra y a la otra esta, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien, o sea que básicamente lo que tengo es el receptor fosforilado, acá se los dibujé, ¿sí? Recuerden que el fosfato indica que está fosforilado, ¿sí? Bueno, pero esta quinasa sigue teniendo actividad de tirosinquinasa y va a venir a fosforilar a otra molécula, que es una proteína también, ¿no? Que está en el citoplasma, que se llama, vamos a ponerlo por acá, a ver si lo dibujo así, si se entiende, sustrato del receptor de la insulina. Les repito, SRI, o lo pueden encontrar en inglés como IRS, ¿no? Que es como las siglas al revés, sustrato del receptor de la insulina. ¿Qué es esta cosa azul que acabo de dibujar? Es una proteína que estaba en el citoplasma. Una proteína que estaba en el citoplasma. Y es una proteína que se va a unir al receptor, de la insulina, ¿sí? Pero ¿cuándo se va a unir? Se va a unir cuando el receptor se encuentre fosforilado, porque no sé si se dieron cuenta que les estoy dibujando como unos mini bolsillitos. Estos bolsillitos, fíjense que están reconociendo dónde está el fosfato, ¿sí? Entonces, este sustrato del receptor de la insulina, ¿se va a poder unir al receptor cuando no está fosforilado, cuando está apagado? No, exactamente no. Así que no, tiene razón, ¿sí? Este sustrato del receptor de la insulina, cuando no hay insulina y cuando el receptor no está activo, no puede unirse porque no está fosforilado el receptor. Y lo que reconoce el sustrato del receptor de la insulina es el receptor solo cuando está fosforilado, ¿sí? ¿Está bien? Así que si no está fosforilado, va a bollar por el citoplasma, ¿no? Bueno, la verdad es que este es un paso muy importante. Bueno, primero porque además, como dijimos, como el receptor de la insulina tiene esta actividad tirosinquinasa, ya que estamos, vamos a fosforilar también a este sustrato del receptor de la insulina. Voy a hacer 3 fosfatos, cada uno para un lado distinto, después ya van a ver por qué. No importa, hay más fosforilaciones, pero lo importante es que el receptor, una vez que está activo, va a fosforilarse a sí mismo. Eso le va a permitir que se una este sustrato del receptor de la insulina, que también es fosforilado, como verán, cobra también, ¿sí? Y miren el nombre, sustrato del receptor de la insulina. Es sustrato, ¿no? Es sustrato de esa quinasa, ¿no? Bueno, muy bien. Así que en definitiva tengo este sustrato del receptor de la insulina, que es una proteína que se acopla, ¿sí? También fosforilado. Entonces, lo que hay que tener bien en cuenta de acá es que a partir de esta fosforilación del sustrato del receptor de la insulina es que se generan 3 cascadas en paralelo. Y las 3 son las cascadas que corresponden con la activación del receptor de la insulina, ¿sí? Entonces son 3 cascadas que se dan a la vez, ¿sí? Así que vamos a ver cada una de ellas, y lo importante, si bien, por supuesto, necesitamos que ustedes, por lo menos hasta donde yo se los dibuje, que ustedes lo sepan, lo que es importante también es que nos quede claro cuál es el evento fundamental al final de cada cascada. ¿Por qué? Porque es el efecto que uno quiere de la insulina, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, cuando vimos los receptores acoplados a proteína GS, yo les puse de ejemplo el receptor de glucagón, ¿sí? Cuando va a ver metabolismo en la segunda era, cuando uno piensa en el glucagón, tiene que pensar en la PK activa, ¿sí?
porque a partir de ahí yo voy a entender cuál es el efecto del glucagón en el metabolismo, gracias a pensar así, tener en el cerebro que la PKA está activa, ¿sí? En este caso hay una cascada que casi no tiene mucha relevancia, por lo menos para nosotros a nivel metabólico, pero las otras dos sí. Entonces uno dice, bueno, tengo insulina, entonces pasa esto y pasa esto. Tengo glucagón, entonces pasa esto, ¿sí? Entonces vamos a ver bien cuál sería como la cascada de cada una y cuál es el objetivo al final de todo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, voy a empezar en el medio por la más cortita, que les decía que no es que sea no es que sea poco importante, para nada, ¿no? Lo que pasa es que metabólicamente no nos interesa tanto, ¿sí? Empecemos por la primera cascada, que les decía, son 3 cascadas que se generan a la vez, ¿sí? Como les contaba recién, este sustrato del receptor de la insulina solo se puede unir cuando el receptor está fosforilado. Bueno, cuando este sustrato está fosforilado, recién ahí van a poder empezar a acoplarse distintas proteínas, ¿sí? Porque estas proteínas también van a reconocer el sustrato del receptor de la insulina solo cuando está fosforilado, ¿sí? Entonces, por eso es una cadena de eventos. La fosforilación del receptor hace que se una el sustrato. El sustrato fosforilado hace que se una todo lo demás, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo se llaman estas proteínas que vamos a acoplar? Bueno, vamos a usar colores, a ver si las podemos ver. Bueno, me parece que ustedes no los ven. La primera proteína que se acopla, y fíjense que estoy haciendo como una especie de boquita, porque esta boquita está reconociendo ese fosfato, ¿sí? GRB2. Es otra proteína que está en el citoplasma y que tiene este lugar de reconocimiento para el fosfato, ¿no? Entonces, no se va a poder unir GRB2 si el sustrato de la insulina no está fosforilado, ¿sí? Muy bien. Van a encontrar en el libro, si quieren se los cuento, pero no quiero hacerles mucho bardo, esta boquita que les estoy haciendo en todo momento, ¿no? Esta boquita de GRB2 y la boquita que tiene acá el SRI, ¿sí? El sustrato del receptor de la insulina, que son boquitas que reconocen los fosfatos, se llaman dominios SH2. Dominios SH2. Si quieren lo pongo en rojo, ya que se los dibujé. Esto es rojo, esto es rojo. Cada vez que tengamos un lugarcito que reconoce una tirosina fosforilada, ¿sí? Eso es un dominio SH2. El dominio es una región de una proteína en general, ¿sí? ¿Está bien? Yo se los pongo porque seguro que lo van a encontrar y después me lo van a preguntar, entonces se los cuento desde ahora. No es lo que más me interesa. Me interesa que entiendan que la primera cascada le llamamos la cascada, por ejemplo, de GRB2, ¿no? O sea, de la cascada de la insulina tenés la cascada de GRB2, que termina activando, miren, vamos a poner una acá, una proteína. No, esta es SOS, perdón. SOS, como si fuera pedido de auxilio. Y esta SOS, fíjense que otra vez tiene boquita, pero en este caso GRB2 no está fosforilada, ¿no? Pero SOS solamente se puede unir a GRB2 cuando esta está unida acá. Y esta SOS se une a otro que se llama RAS. ¿Sí? ¿Está bien? GRB2, SOS, RAS. En definitiva, ¿qué cosas tenemos acá como para sacar en conclusión? Esta cascada que se inicia con GRB2, activa una serie de enzimas, miren, que se llaman MAP quinasas. Fíjense que siempre la K me está indicando que es una quinasa, ¿no? En realidad en serio, son un montón de enzimas que está MAP quinasa, 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 activa la MAP quinasa, quinasa, y la MAP quinasa, quinasa, activa la MAP quinasa. O sea, es un quilombo, pero no se hagan problema. Nosotros le llamamos la cascada de las MAP quinasas, ¿sí? Cascada de GRB2 con la activación de las MAP quinasas, ¿sí? O si no, si quieren decirle la cascada de las MAP quinasas, está todo bien, ¿sí? Básicamente, entonces, ¿qué hacen estas MAP quinasas? Que son quinasas, no son enzimas que fosforilan. Vamos a poner entonces como sí, como lo más importante. Si quieren, activan factores de transcripción. Si no se ve, ahí bajo, ¿eh?
activan factores de transcripción. Esos factores de transcripción, por supuesto, favorecen la transcripción de ciertos genes, ¿no? Pero en particular lo que tiene esta vía, que es importante, es que regula el ciclo celular, ¿sí? Regula el ciclo celular. Pongo acá chiquitito, regula el ciclo celular. Por eso les digo que la verdad es que es uno de los efectos que... No es que sea poco importante, por supuesto que a las células les importa regular su ciclo celular a través de la cascada de la insulina. Lo que pasa es que no es un evento metabólico que a nosotros nos sube mucho, ¿no? Sí, SOS y RAS son proteínas, sí, tal cual, Mica. Muy bien, entonces, cascada de las MAP quinasas, ¿qué hacen estas quinasas? Terminan fosforilando factores de transcripción, se favorecen la transcripción de determinados genes, genes que regulan el ciclo celular. Y hay inducción génica, anótenlo ustedes, pero yo no tengo espacio, inducción génica de fosfatasas. PPA era fosfatasa, ¿se acuerdan? Fosfatasas, enzimas que desfosforilan, que sacan fosfato, ¿sí? Entonces, regulación del ciclo celular a través de esta cascada e inducción génica, ya que favorecemos la transcripción de genes, entre todas esas cosas, ¿los genes de qué? Los genes de estas enzimas que son fosfatasas. Entonces vayamos viendo a ver qué onda. Justo yo les conté que el glucagón generaba la fosforilación de enzimas. ¿Por qué? Porque prende la PK el glucagón, ¿sí? A través de su cascada de señalización. Ya lo vamos a volver a agregar, no se preocupen, ¿sí? Entonces, fosforila distintas enzimas del metabolismo gracias a la PK. ¿Qué va a hacer la insulina? Va a hacer todo lo contrario. A través de estas fosfatasas va a ir a defosforilar lo que fosforiló la PK, ¿sí? ¿Recuerdan que la clase pasada decíamos que era como el ejemplo de la pantera rosa, que él plantaba florcitas rosas y venía el otro bichito y le ponía las plantitas amarillas y así estaban todo el tiempo? Bueno, las quinasas y las fosfatasas hacen eso, ¿no? Las quinasas vienen a fosforilar y las fosfatasas vienen a sacar ese fosfato. Entonces, la insulina y el glucagón hacen cosas opuestas, precisamente a través de sus cascadas de señalización, ¿sí? El glucagón, a través de la cascada de la proteína GS, activa la PKA, y la PKA va a agregar fosfato a las enzimas. Y cuando está la insulina presente, va a venir a sacar el fosfato de esas enzimas, ¿sí? Gracias a que en una de sus cascadas se inducen las fosfatasas, ¿sí? Ya vamos a volver a retomar este tema, no se preocupen, ¿sí? Bueno, entonces, primera cascada, no es que sea la más importante, para mí es la más corta, por eso la doy siempre primero, la cascada de las MAP quinasas, ¿sí? Donde regulamos el ciclo celular e inducimos génicamente fosfatasas, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿con cuál vamos? Vamos con la otra cascada que es linda también. Esperen que voy a dibujar con azul. Bueno, miren esta cascada, la vamos a hacer rápido porque ya la conocemos, es muy loco. Me voy acá de este costadito, ¿sí? Voy a reservar un poquito de... Otra vez sopa, ¿sí? Otra vez apareció la fosfolipasa C, la que acabamos de ver de la cascada de la proteína GQ, pero en este caso es la fosfolipasa C gamma. Yo les contaba, es una isoenzima distinta a la que activa la proteína GQ. No importa, hidroliza fosfolípidos, ¿eh? O sea, van a ver que la cascada de hecho es igual, nada más que es una isoenzima, ¿sabes? ¿Qué hace la fosfolipasa? Dijimos, hidroliza fosfolípidos. ¿Quién aparece otra vez acá? Mi amigo el PIP2. Otra vez. Entonces, miren qué loco. Hay una cascada de la insulina, una de las tres, que coincide con la cascada de la proteína GQ. ¿Sí? ¿Está bien? El interior de una célula es terriblemente complejo, digamos. A veces cuando o sea, se generan reacciones a través de un receptor, ya lo que pasa acá adentro a veces es como un misterio, porque
la verdad es que hay muchas cascadas que se solapan, hay cascadas que se cruzan, ¿no? Entonces fíjense cómo les estoy contando del receptor de la insulina, que tiene una cascada que es igual a la de la proteína GQ. Entonces, si yo estimulo un receptor que está acoplado a proteína GQ y estoy estimulando el receptor de la insulina, los dos me llevan al mismo punto, ¿sí? Es muy loco. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacía la fosfolipasa C? Hidroliza un fosfolípido, que no es cualquiera, sino que es nuestro amigo el PIP2. ¿Está bien? Esta parte la voy a hacer rapidita porque coincide con la de la proteína GQ. ¿Sí? Hidroliza el PIP2. Vamos, ¿cómo lo hago así? Recuerden que cortamos la cabecita. Tingui, tingui. Sí, no sé si se ve bien. Me queda el diacilglicerol por un lado y el IP3 por el otro. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacía el IP3? Bueno, voy a dibujar el retículo endoplásmico por acá. Recuerden que tenemos calcio acá guardado. Todas las células guardan calcio en el retículo endoplásmico, ¿eh? No es que sea algo extraño. Voy a dibujar el receptor que es un canal también, donde el IP3 se une. Perdón que voy rápido, pero es la misma cascada, es la misma cascada. El IP3 entonces se une a este receptor que es canal de calcio, el canal se abre, el canal abierto. Bueno, por supuesto tiene el nivel IP3, sale el calcio. Muy bien. Nos falta dibujar acá, ¿cuál quinasa? Si era la fosfolipasa C. PKC. PKC, perfecto, exacto. PKC. Me quedó medio chiquitín, pero acá está la PKC. Entonces dijimos, el propio calcio lo puede estimular. Necesito un espacio acá en el costadito. El calcio se podría unir a la calmodulina y generar el complejo calcio-calmodulina, que puede venir a activar a la PKC. ¿Sí? Todo lo mismo que antes. Voy a poner acá la CAM-K. No voy a dejar de ponerla, porque ahora vamos a ver. Entonces, fíjense que esta cascada, al final es todo igual como vimos recién, casi igual a la de la proteína GQ. ¿Sí? ¿Qué situación tenemos de distinto? Que no se ve tanto con las dos son quinasas, van a fosforilar, miren lo que voy a dibujar, a ver si se ve. Esto es una vesícula. ¿Qué es una vesícula intracelular? Una vesícula intracelular es como un globito adentro de la célula. Fíjense que todo esto es la membrana plasmática, todo esto dentro de la célula. Es un globito dentro de la célula que está formado también por membrana, ¿no? Por membrana plasmática. Y en general las vesículas pueden tener cosas, ¿sí? Pueden tener cosas porque de hecho las células todo el tiempo están liberando cosas al exterior, pero bueno, pueden tener cosas o pueden tener ancladitas en la membrana de esta vesícula cosas que nos interesan. Nosotros vamos a poner algo que nos interesa mucho. Acá tenemos entonces una vesícula intracelular que no me interesa lo que tiene adentro porque no creo que tenga mucho, pero sí va a tener en la membrana, un transportador de glucosa. Para la segunda era vamos a ver bien por qué necesito un transportador de glucosa. Pero lo importante es que este transportador de glucosa se llama GLUT4. Hay varios tipos de GLUT, que es un transportador de glucosa, no es un receptor de glucosa, es un transportador. ¿Sí? Ahí les muestro cómo funciona. Se llama GLUT y en particular es el 4, no es ningún otro número, es el 4. ¿Sí? Entonces, esta vesícula, cuando es fosforilada por la CAM-K y cuando es fosforilada por la PKC, ustedes tiren una flechita de la PKC a la vesícula, por favor.
esa vesícula fosforilada empieza a moverse, ¿no? Está dentro del citoplasma y empieza a moverse para la membrana plasmática, empieza a migrar. Esta fosforilación a través de la CAM-K y de la PKC me permite que estas vesículas que tienen acá ancladito en la membrana, este transportador de glucosa, empiecen a migrar a la membrana, ¿sí? Entonces, claro, como la membrana de la vesícula es idéntica a la membrana plasmática, recuerden que las membranas se fusionan entre sí. Yo vengo con esta es la membrana plasmática, esta es la vesiculita, viene así y se fusiona, hace esto, ¿sí? Y después me queda todo mezclado, porque la membrana es dinámica, ¿no? Entonces, finalmente lo que me interesa es que esta vesícula que se movilizó me terminó anclando en la membrana el GLUT4. Voy a ponerlo así. GLUT4, que dijimos que es un transportador de glucosa. Básicamente es como que le abro la puerta a la glucosa, ¿no? Entonces la glucosa que está del lado de afuera, glucosa glúcido, ¿no? Nada que ver con estas proteínas que estamos viendo, pero es una molécula muy importante que nosotros necesitamos que entre a todas las células. Esta glucosa atraviesa el GLUT4 y entra a la célula. ¿Sí? Entonces, perdón que yo no tengo espacio acá, pero ustedes pongan como importante esta cascada de la fosfolipasa C, la expresión de los GLUT4, de acá a la China, ¿sí? O sea que cuando uno piensa en el efecto de la insulina, por lo menos en determinados tejidos, no en todos, ¿no? Después ya los vamos a ver, pero en determinados tejidos, es la expresión en la membrana de los GLUT4, estos transportadores de glucosa que le permiten ingresar glucosa al citoplasma, a las células que lo tienen, porque no todas las células lo tienen, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, estas vesículas que están intracelulares, que están ocultas con ese GLUT4, que ahí está no funcional, ¿no? Porque la glucosa no va a entrar desde el citoplasma a la vesícula, no, nada que ver. Ahí están como no funcionales, son fosforiladas por la CAM-K y por la PKC, ¿sí? Y bueno, no sé si se acuerdan, pero en realidad el citoesqueleto es quien empuja todas estas cosas, y el citoesqueleto fosforilado es que se moviliza, ¿no? Los GLUT4 ya están en la membrana de la vesícula, claro, están ahí guardados, tal cual, Iván, sí. Siempre están en la membrana de algo, o están en la membrana plasmática, y cuando no se necesitan más, la membrana plasmática se invagina y se vuelve a formar la vesícula. Pero esto siempre queda anclado a una membrana, ¿sí? Y esta misma después va a volver a salir y se queda ahí, y después se vuelve a esconder, así, tingui, tingui. Si estamos en posingesta salen, si están en ayuno se esconden, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Muy bien. ¿Estamos bien entonces? A ver, y la CAM-K, ¿qué fosforila? Fosforila algunas cosas que tienen que ver con la vesícula, ¿sí? O sea, esto es propio del mecanismo de exportación de las células, ¿sí? Como les decía, digamos, el citoesqueleto cuando se fosforila la miosina, por ejemplo, se mueve, bueno, acá pasa algo similar, ¿sí? Exacto. Las vesículas son fosforiladas y por PKC y por CAM-K, sí. Sí, aparentemente el efecto que tiene la liberación de calcio al citoplasma tiene que ver con la activación de estas enzimas y tiene relación con las vesículas, ¿sí? A veces no está muy claro el efecto, pero parece que viene por este lado, ¿sí? Muy bien, o sea, cascada de la fosfolipasa C, entonces la fosfolipasa C gamma, liberación de calcio, activación de PKC, CAM-K, digamos, efecto biológico que me interesa, la exportación de los GLUT4 a la membrana, ¿sí? ¿Está claro entonces esta cascada? ¿Sí? A ver si podemos hacer una separación. Por supuesto que en el citoplasma no hay ninguna separación, yo se lo separo a modo esquemático, ¿no? Pero la verdad es que en el citoplasma es todo un gran quilombo, se cruzan todas las moléculas por ahí y va. Bueno, muy bien. Sí, Pi. Y esa proteína GLUT4, Sí. veremos después lo que hace en la membrana. Sí, sí. Primero que es un transportador, se los acabo de contar. Es una molécula que transporta glucosa. La glucosa es una molécula muy hidrofílica, le gusta mucho el agua, no puede atravesar la membrana plasmática porque la membrana plasmática es lipídica, dijimos, ¿no? Entonces, cada vez que una célula necesita interiorizar la glucosa desde la circulación, necesita un transportador, porque no puede pasar por la membrana. Entonces, la función de esto es ser transportador de glucosa. Después vamos a ver para qué lo quiero y todo eso, ¿no? ¿Sí? Ahora no me interesa saber la cascada que me lleva a la exposición de los GLUT4, ¿sí?